Emmanuel Mounier, que dice, no solamente el personalismo quiere investigar al ser humano, sino que quiere batallar por el ser humano, quiere luchar por el ser humano, quiere formar seres humanos a la altura de este desarrollo personal que es un impulso que si no se conquista, si no se emprende, si otro no te lo inculca, eh, difícilmente la persona llegue, ¿no es cierto?, a ese desarrollo. Hola hermanos, ¿cómo andan? Bueno, acá estamos con la doctora Inés Riego. Hola Inés, ¿cómo te va? Hola Lucas, ¿cómo estás? ¿Cómo están todos? Sí, muy bien. Bueno, les comento que hoy tenemos un día muy importante porque nos encontramos con la fundadora del Instituto Emmanuel Munier de Argentina. Resulta que Francisca Rocha, que es encargado de la Asociación Iberoamericana de Personalismo, me contactó y ya oficialmente forma parte de este hermoso instituto. Ahora veamos, Inés es profesora y licenciada en filosofía. Tiene un currículum muy vasto, pero muy excelente, pero yo voy a cortarlo para hacerlo más simple. Profesora y licenciada en filosofía por la Universidad Nacional de Córdoba y doctora en filosofía por la Universidad Nacional de Cuyo con la tesis Hombre, Filosofía, una mirada desde la mística. Que por cierto estuve hojeando tu tesis y te vamos a hablar después. Qué lindo, me encantó. Bueno, Así que cómo bueno, no. bueno, entonces me gustaría que en este video podamos mostrarle a la gente qué es el Instituto de Manuel Munier. Así que contame, Inés, ¿cómo y en qué año empezó este instituto? Bueno, este instituto se fundó en el año 2004 con un grupo de, podríamos decir, amigos, filopersonalistas, de alguna manera, aunque todavía la definición personalista nos quedaba un poco grandes, pero ya teníamos todo el bagaje y la intención de profundizar, difundir y hacer actualizaciones respecto a este movimiento, pensamiento personalista que nos tenía enamorados desde hace muchos años, ¿no? En mi caso, yo empecé con Edith Stein en los años 90, estudiando en profundidad su obra, y luego fue una de mis autoras de mi tesis doctoral. Y después, a los años, recién conocí a Emmanuel Munier, ¿no? Del cual, por supuesto, sigo enamorada. Muy bien, muy bien. Después te voy a preguntar sobre estos autores de Wittgenstein, que para mí es una de las que más me apasiona Wittgenstein realmente. Es Bien, hermoso leerla. bien. Pero siguiendo con esto, ¿quiénes integran el instituto actualmente? Bueno, el instituto ha pasado por varias etapas, ¿no? En un principio eran muchos de esos integrantes eran no solamente amigos, sino colegas, alumnos, incluso de la Universidad Pública de Córdoba, ¿no? De la UNC. Y bueno, después en el año 2010 tuvimos un congreso hermoso acá en Córdoba, que fue un encuentro internacional de personalismo que se realizó en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba. Y ahí, bueno, convergieron estudiosos, investigadores o, digamos, aficionados al personalismo de muchos lugares de Latinoamérica y podríamos decir conformación de una comunidad personalista que ya no solamente era de Córdoba, sino también era latinoamericana y de alguna manera también iberoamericana, ¿no? Y posteriormente, si no me equivoco, en el año 2012 o 2011, conformamos otro grupo personalista en Buenos Aires con mi querido amigo Javier García Moritán, que, bueno, otro amante del personalismo, que todavía lo es, aunque no se dedica propiamente a la filosofía, sino se preocupa mucho de las fundaciones y del rol que tienen las empresas en la sociedad
para humanizar esta sociedad, ¿no? Así que Lucas, digamos, con el paso de los años se fue conformando un grupo más consolidado, podríamos decir, ¿no? El núcleo duro, podríamos decir, del instituto, somos unas 12 personas, 13 personas, a lo cual tenés que sumar muchos adherentes, simpatizantes que nos siguen en cada uno de los seminarios, que siempre están preguntando cuál será la próxima actividad del instituto. Y bueno, eso es un continuum a lo largo de los años. Imagínate que este año vamos a tener nuestro 13º seminario, ¿no? Dentro de esta cantidad de años, ha habido años al principio que no eran seminarios anuales, sino que eran cursos, foros más pequeños o jornadas personalistas. Y entonces, bueno, ahora quedó este formato de seminario de formación en personalismo que estamos muy contentos porque pensamos que es la forma, esta continuidad y no solamente el formato de conferencias aisladas, es muy bueno porque la gente puede seguir un tema a través de varios autores, de varios pensadores. Y bueno, por ahora, digamos, esta es la dinámica que tenemos, ¿no? Más allá de, bueno, otras actividades, hemos tenido, bueno, una revista en línea, la revista Iberoamericana de Personalismo Comunitario, revista Persona, que estuvo casi 10 años en línea, y, y bueno, otras tantas derivaciones como la gente de nuestro instituto acompaña a distintos formadores, estudiantes. Bueno, también hay actividad territorial, actividad en el campo, en las escuelas, podríamos decir. En el campo te quiero decir en el territorio, ¿no? Y a su vez estamos en una alianza con un grupo de investigación que yo dirijo, del CONICET y de la UCC, en donde permanentemente están los investigadores justamente profundizando en los temas del personalismo y a su vez volcando esa investigación, esa investigación que es sobre todo vertebrada alrededor de la vulnerabilidad de la persona en estos últimos tiempos, ¿no? Nos hemos dedicado mucho a investigar qué es la vulnerabilidad y por qué las personas llegan a ser vulneradas eh, en tanta, digamos, en tanta profundidad y en tanta orfandad también en esta Latinoamérica, ¿no? Eh, bueno, hasta ahí podríamos decir sintéticamente, Lucas, ¿no? Porque es mucho. Gracias, qué lindo, qué lindo. Che, y te preguntaba, ¿qué quiere hacer para formar parte del instituto? Si alguien que está viendo este video dice, uy, quiero formar parte, quiero participar, ¿cómo tengo que hacer? Bien, bueno, nos puedes seguir en Instagram, sobre todo. Mira, si no me equivoco es instmunierar, @instmunierar, o nos puede escribir a este correo que es iemargentina1@gmail.com. eh, y bueno, se contacta con nosotros y nosotros lo acogemos, lo invitamos y entonces empezamos una relación más comunitaria, digamos, más cercana, ¿no? Genial, eso lo van a encontrar después en la descripción del video. Así que buenísimo. Ah, bueno, cómo no, cómo no. Buenísimo. Hablando más de la rutina personalista, recién me hablabas, por ejemplo, del tema de la vulnerabilidad, que el instituto tocó el tema de la vulnerabilidad y cómo somos vulnerados. ¿Qué significa eso? ¿Cómo somos vulnerados? ¿En qué sentido? Bueno, te podría dar una clase, un seminario, Lucas. ¿En qué sentido somos vulnerados y somos vulnerables? Nosotros nos hemos enfocado mucho en la dimensión existencial del personalismo, podríamos decir, ¿no? Digamos, nuestro Instituto Emmanuel Munier, sobre todo, es un instituto que
que persigue, promueve, difunde el personalismo comunitario de Manuel Munier, ¿no? Y vos sabés que una de las características propias de este personalismo es el compromiso de la acción, como decía Munier, ¿no? Es decir, no solamente el pensamiento en sí, la teoría, el theorem o la retórica, sino el compromiso que implica dentro de esta coherencia existencial que debemos practicar día a día los que creemos en este personalismo, ¿no? En esa coherencia existencial que implica hacer algo por el otro. Emmanuel Munier decía, si reconocemos que los dos pertenecemos a un mismo orden, ¿cuál sería ese orden? El orden de lo humano, el orden de la proximidad, de la fraternidad. Somos humanos porque yo soy uno igual a vos, y vos sos uno igual a mí. Entonces, desde ese punto de vista, decía Manuel Munier, si pertenecemos los dos a un orden, tenemos que hacer algo el uno por el otro. Es tan sencillo como eso, hacer algo el uno por el otro. Entonces, este hacer es lo que nos invita a no solamente a comprometernos, sino que a entender por qué, por ejemplo, en Argentina, el 50% de los niños y jóvenes de 0 a 18 años son pobres, carecen de alguna, podremos decir, de algún derecho, de algo indispensable para la vida, ¿no? Entonces, cuando voy a decir un 50% es muchísimo, ¿no? Entonces, dentro de ese rango, por hablar de los jóvenes solamente, ¿no? Eh, ¿Son vulnerables solamente o han sido vulnerados por el sistema, por la indiferencia, por una injusticia enquistada en lo político? ¿Por qué? Por un sistema político y económico. Eso por un lado. Y por otra parte, nadie se salva de ser vulnerable en algún momento de su vida, ¿no es cierto? Nadie. Hasta el que se cree más fuerte, el que menos eh, se enferma, podríamos decir. Sin embargo, la vulnerabilidad está ahí al acecho de nuestra humanidad. Entonces, cuando hablamos de la persona como un sujeto vulnerable, eh, susceptible de vulnerabilidades, podremos decir así, ¿no? O potencialmente vulnerable, estamos hablando de todos los seres humanos, de todas las personas, que en algún momento de su vida van a convertirse en personas vulnerables, es decir, el vulnerable es el que necesita siempre del otro, pero de una forma urgente, ¿no? Porque solo no puede, o porque se enfermó, o porque tuvo un accidente, o porque, como uno de los signos de los tiempos actuales, sufre una depresión, ¿no? O algún otro problema de origen mental, cognitivo, alguna discapacidad, por supuesto. Entonces, digamos, el interés del personalismo, de alguna manera ya lo viene trabajando Emmanuel Munier, pero no con estas palabras que, bueno, son un poco una herencia de lo que dice el doctor Miguel Jarquín de México, Guadalajara, y también el doctor Domínguez Prieto de España, ¿no? ¿En qué sentido? De que lo vulnerable pertenece al orden de la pacética de la persona, ¿no? De la condición sufriente y de este dolor que nos atraviesa hasta profundamente como lo hemos vivido en la pandemia, ¿no? Que no es tan fácil de superar esta pandemia que hemos vivido toda la humanidad, ¿no? Ahí nos hemos rozado, hemos tocado la vulnerabilidad en carne propia. Entonces, de ahí en más se aceleró esta investigación y ya vamos 2 periodos consecutivos estudiando, 2 periodos consecutivos que duran 3 años cada uno, estudiando en profundidad las distintas
expresiones y praxis de la vulnerabilidad. En la investigación actual estamos investigando la hermenéutica y la praxis de la vulnerabilidad dentro de un formato personalista, con la centralidad de la persona como eje, pero a su vez apuntando hacia una praxis específica que es la responsabilidad social en todas sus dimensiones o formatos, ¿no? Bien. Buenísimo, qué lindo. Qué lindo el tema de la vulnerabilidad, me parece muy, muy humano, ¿no? Muy humano, y por eso te digo, Lucas, muy existencial también, ¿no? Claro, claro, Porque no hay nadie que no se sienta interpelado cuando hablamos de estos temas, ¿no? realmente, sí, qué lindo. Bueno, para preguntar, eh, ya en parte lo respondiste, pero para darte un poco más de palabra. ¿Por qué Munier y no otro? Bueno, ¿por qué Munier? Munier para mí, el descubrimiento de Munier fue algo, bueno, un antes y un después, ¿no es cierto?, en este camino del personalismo, porque Munier tiene una particularidad que no he visto, por lo menos en otros autores. Viste que también hay un algo que se llama un feeling que nosotros tenemos con algún autor, un feeling, ¿no? Como que nosotros nos sentimos identificados. Por ejemplo, no es lo mismo el personalismo de Stein o de Carl Wojtyla que el personalismo de Marcel, de Buber o de Munier, por decirte. Entonces, lo que aporta fundamentalmente desde mi punto de vista Munier es es una gran síntesis de conciencia filosófica que atraviesa la historia completa de la filosofía, hasta llega a decir en una de sus obras que el primer personalista fue Sócrates, imagínate, ¿no? Es decir, que, digamos, no es que el personalismo nazca en Grecia, pero de alguna manera él es consciente de esa autoconciencia, podríamos decir, el estilo la autoconciencia hegeliana, ¿no? Que cada vez se va comprendiendo más a sí misma y desemboca en el siglo XX con el descubrimiento del otro, como lo explica muy bien Martin Buber en su, en su pequeño opúsculo que se llama La historia del principio dialógico, ¿no? Esto que ha sido, marca un antes y un después en la investigación sobre el ser humano, porque investigación sobre el ser humano hubo siempre, ¿no? Desde Hesíodo, Homero y los anteriores, los que precedieron a los filósofos griegos. Y no solamente en Grecia, por supuesto, ¿no? Eh, entonces, desde este formato de Munier que quiere rescatar y hacer como una especie de unidad entre las ideas de la historia de la persona, la historia de la doctrina de la persona, que primero es doctrina de la persona, luego se olvida bastante en la modernidad, luego se vuelve a retomar con este descubrimiento del otro, con autores fundamentales como Einstein, que vuelve, ¿no es cierto?, desde la fenomenología, pero también descubriendo a Santo Tomás de Aquino, vuelve a insistir en esta persona y en este carácter diferencial de la persona respecto a ser sujeto, a ser un puro yo, a ser un puro individuo. Es fuerte, ¿no? La diferencia que ella encuentra y que es lo que nos abre un camino diferencial para el personalismo, ¿no? Y entonces Munier lo que hace es no solamente conjuntar esta historia de la autoconciencia, de la idea que el ser humano ha tenido sobre sí mismo a través de la historia, hasta llegar a la conformación de esta estructura personal de que habla específicamente en el personalismo, sino también la praxis que implica entender a la persona como la entiende él, ¿no? Como la entiende él, como una persona que no solamente se caracteriza por
ser espiritual, encarnado, comunicacional, una persona que afronta, libre pero bajo condiciones, sino sobre todo la última estructura del universo personal es el compromiso de la acción, ¿no? Es decir, ahí te das cuenta que Emmanuel Muñoz dice, no solamente el personalismo quiere investigar al ser humano, sino que quiere batallar por el ser humano, quiere luchar por el ser humano, quiere formar seres humanos a la altura de este desarrollo personal que es un impulso que si no se conquista, si no se emprende, si otro no te lo inculca, difícilmente la persona llegue, ¿no es cierto?, a ese desarrollo. Entonces, es como sentir que el personalismo comunitario es eso, ¿no? Entre todos lo podemos hacer. Ahora, si nos aislamos, la cosa cambia radicalmente, ¿no? Entonces, aislarse también es quedarse en un personalismo meramente, podríamos decir, teórico, investigativo. Mira qué maravilloso lo que encontré, lo que investigué. Bueno, ¿y esto en qué se materializa? Y más en esta época, Lucas, en esta época con tantísimos peligros que llevan a la deshumanización, a la despersonalización, a la enajenación por la tecnología, por el individualismo. Ahora, bueno, por la presencia omniabarcadora de la IA, etcétera, ¿no? Hay un millón de problemas que están afectando de un modo muy peligroso al ser humano en estos momentos. Entonces, con mayor razón, los personalistas tenemos que estar ahí, no porque tengamos la última palabra, eso sí, nunca vamos a decir que tenemos la última palabra, pero sí podemos ayudar al diálogo, ayudar a pensar, ayudar a encontrar soluciones. Genial, me encantó la parte de batallar por el ser humano. Ese podría ser incluso un eslogan, creo que lo vamos a poner como Sí, portada del video. sí, sí, Batallar sí, por el sí, ser humano, muy personalista, sí. Qué lindo sí, sí. la frase. Además, hoy estaba hojeando tu tesis, tú pude hojear un poco la introducción, me gustó mucho. Te iba a preguntar sobre el tema, pero antes, decime quién es para vos Edith Stein. O no sé si se dice Stein o Stein. Stein. Stein, Ah, bueno. Stein. Y Edith Stein es como esa, esa mujer referente en muchos sentidos incluso para el ser humano de este tiempo, ¿no? Una mujer que, bueno, sabes toda la historia, ¿no? Una mujer de familia judía, que vive casi 10 años con una indiferencia religiosa muy fuerte, se forma al lado de Husserl, de Scheller también, eh, y finalmente se convierte al cristianismo, al catolicismo, y en ese proceso o en esa postconversión descubre como este hilo sutil que enlaza la filosofía, sea del signo que sea, con la búsqueda de Dios. Enlaza, ¿por qué te digo? Porque eh, no hay prácticamente, no ha habido filósofos que o para afirmar o para negar la divinidad han tenido que hablar sobre este tema, ¿no? Hablar sobre quién es Dios para ese filósofo o quién es o qué es esa ausencia de Dios, ¿no? ¿Qué significa? Entonces, para mí Einstein sería como esa persona pionera en una época en que hasta se comprometió políticamente, luchó para que las mujeres tuvieran derecho al voto, ¿no? Imagínate, estudiantes universitarias, pero poquísimas mujeres, prácticamente nadie. Entonces ella
no solamente lucha activamente por los derechos de las mujeres, sino que escribe y da conferencias en muchas ciudades de Europa respecto a este tema, ¿no? Los hombres en la guerra y las mujeres haciéndose cargo de la familia, del negocio familiar o yendo a trabajar en una fábrica para mantener su familia. Mientras los hombres batallaban, se quedaban o se morían o quedaban mutilados, enfermos, etcétera, ¿no? Entonces, esta fue como una eclosión, una época en donde Edith Stein no solamente se animó a hablar con voz propia, con voz de mujer, eh, elaboró una tesis doctoral sobre la empatía, Lucas. Imagínate lo que significa eso, ¿no? Pero la empatía no simplemente como una cuestión de la afectividad o de la vincularidad humana, sino una cuestión de la intersubjetividad que tiene que ver con toda la fenomenología que ella había estudiado profundamente con Husserl, ¿no? Y uno de los temas incluso que Husserl lo había mencionado, pero que no había desarrollado. Entonces, si hay que recurrir en este tiempo que se habla tanto de la empatía y de la falta de empatía a alguien, es a ella, ¿no? Y finalmente, ella es la que, digamos, mejor encarna esto que yo siempre, antes de conocer a Edith, intuía o presentía que faltaba en la filosofía, e incluso en la filosofía cristiana, que es esta necesidad de hacer algo integral, ¿no? Que no esté por un lado lo filosófico y por otro lado mi fe. Entonces, cuando vos estás trabajando con estudiantes en las aulas universitarias, por ejemplo, este es un tema que sale siempre, ¿no? Y que los alumnos preguntan, cuestionan, por supuesto, y entonces hay muchas veces que el docente se siente sin herramientas o directamente no quiere hablar del tema, ¿no? Y creo que el filósofo, si quiere ser verdaderamente coherente, tiene que hacer esta integración. Y si no es creyente, por supuesto, también, ¿no? En el sentido de que la vida de la persona es una. No es que vos sos filósofo desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde y el resto sos, eh, o el domingo sos cristiano porque vas a misa, sos creyente, ¿no? Entonces, ella vio perfectamente esta coherencia. Entonces hizo de su vida un testimonio vital extraordinario, ¿no? Porque incluso cuando entró en el Carmelo, bueno, ella dijo, acá se terminó mi vida filosófica. Y al año de entrar ya le encomendaron que escribiera Ser finito y ser eterno, ¿no es cierto? O sea, se metió plenamente a su elaboración, su obra cumbre. Y esto quiere decir que esa identidad de la persona, que sobre todo se formaliza en una coherencia de vida y de pensamiento, coherencia entre vida, pensamiento y juicio, podríamos decir, ¿no? Lo que o lo que uno expresa. El pensamiento se debe expresar, ¿no? No todo lo que pensamos se expresa, obviamente, ¿no? Pero esa coherencia es lo que a mí me maravilla en Edith Stein, ¿no? Que supo realizar esa integración, esa conciliación. Y por supuesto, como mujer, muchísimas críticas a lo largo bueno, del tiempo hasta ahora. En cierta manera te puedo decir, Lucas, que yo me identifico con esa Edith luchadora, que abre caminos, no porque yo sea parecida ni muchísimo menos, pero es como que esa vocación que vos sentís que tenés que realizar, ¿no? Realmente, sí, realmente que es un modelo a seguir, realmente su carrera filosófica, bueno, su martirio, su mística,
su vocación Mística, a la exactamente. defensa de las mujeres es inmensa. Eh, Inmenso, inmenso. me queda con esto que decías, que lo que no se puede expresar. Creo que entra un poco el tema de tu tesis, así para entrar más en ese tema. ¿Cómo relacionamos la mística con la filosofía? Y además, ¿qué es la mística? Bien. Por empezar, vamos a decir, vamos a no definir la mística porque es muy difícil definirla, pero sí aproximarnos para que entienda la gente que a lo mejor no tiene mucha idea, ¿no? Uno en general, mm, para el que no conoce, asocia mística con una especie de fanatismo religioso, ¿no? Con una especie de, bueno, de búsqueda de Dios, pero lleno de fantasía, de imaginaciones. Incluso los grandes místicos han tenido que luchar contra esas interpretaciones, ¿no? Entonces, ¿la mística qué es? Es un camino, es un camino, no es un, podemos decir, llegás a ser místico. Es un camino donde el ser humano quiere encontrarse con Dios, quiere, se propone encontrarse con Dios. A veces lo logra, a veces no. Pero en realidad todos los seres humanos estamos llamados a ser místicos. Incluso el no creyente. Incluso el no creyente, porque el no creyente también de alguna manera necesita suplantar esas ansias de absoluto o esas ansias de lo divino con algo que se parezca a una especie de absoluto, ¿no? Eh, Entonces, hay diversos caminos, diversos formatos, diversas expresiones, pero en general, para indagar un poquito más, con más rigor filosófico, qué es lo místico, yo recomiendo a Henry Bergson en su obra Las dos fuentes de la moral y de la religión, en donde él explica que la mística es como una corriente vital, religiosa, pero también social, porque los grandes místicos, por ejemplo, él nombra a Santa Teresa, nombra a San Juan de la Cruz, nombra a Meister Eckhart, lo que han hecho es transmitir una emocionalidad eh, en este camino de acceso a lo divino, o en este camino de acceso a un Dios personal, mejor dicho, ¿no? Estamos hablando de la mística cristiana, ¿no? Eso quiero remarcar. Aunque no hay tantas diferencias con las místicas orientales, por ejemplo, pero no nos vamos a meter en ese terreno. Eh, y entonces, cuando, dice Henry Bergson, cuando eh, la sociedad se deja imbuir por esta emocionalidad, eh, cambia su perspectiva. Es decir, la mística es no el decir sobre Dios, no la teodicea, no la institución religiosa, sino que la mística es la vivencia de de esa experiencia de Dios, la vivencia, lo que le pasa a la persona cuando logra esa comunicación profunda con el absoluto, ¿no? Que por supuesto es, para que haya mística cristiana tenemos que hablar de un Dios personal, ¿no? Un Dios que se comunica con el ser humano, no un Dios ahí impersonal o transpersonal al que no tenemos acceso a nivel dialógico, no tenemos acceso a nivel álmico, podríamos decir, ¿no? De alma a alma. Entonces, eso por un lado. Entonces, la otra pregunta que me habías hecho es, ¿por qué elegimos la mística? No, la relación entre filosofía y mística, perdón. Bien, esto se puede ver en los primeros atisbos de la filosofía. Se puede ver incluso en los presocráticos. Eh,
esta necesidad de encuentro con lo que fundamenta la realidad, ¿no? Capaz que no le han puesto un nombre, así como Dios, porque no existía un Dios persona ni nada menos, pero sí la divinidad, lo divino, ¿no? Incluso en Aristóteles, en el Tratado del Alma, Aristóteles dice muy claramente, ¿no? Que hay una dimensión del alma humana que viene de afuera, no viene de la constitución pura, metafísica, biológica de este ser humano, sino que algo que viene de afuera, ¿no? Y con lo que nos relacionamos. Entonces, a través de la historia, ni qué decirte, por supuesto, la filosofía medieval ha sido reactora en esto, ¿no? Orígenes, uno de los primeros que hizo un tratado sobre mística, allá por los siglos, bueno, los padres de la iglesia, ¿no? La patrística. Un San Agustín, ni hablemos, ¿no? De este coloquio, estas confesiones llenas de un coloquio con Dios, ¿no? Eso es la mística, es un diálogo, es una inmersión del ser humano en ese Dios que no solamente es lo que fundamenta, sino sino también tu creador, el que te sostiene en esta existencia, ¿no? Y ya entrada en la modernidad, hay, bueno, como lo explica muy bien Michel Foucault en la hermenéutica del sujeto, que se mete bastante en este tema de la espiritualidad occidental, apenas pasados unos cuantos siglos de la primera filosofía medieval cristiana, eh, entra propiamente una teología cada vez más racionalizada. Entonces lo místico queda reducido a ese reducto de, podríamos decirlo con palabras fuertes, brujería, inquisición. Estamos hablando del siglo XVI, de Santa Teresa, de San Juan de la Cruz, que se salvaron, así tuvieron que batallar bastante para salvarse de ser inspeccionados como posibles eh, contrarios a la religión instituida, ¿no? Bien. Después viene una época de un largo camino, podríamos decir, de experiencia mística, ¿no? Que todavía la teología no la comprendía. Y esto lo dice también muy bien y claramente Heidegger, Martin Heidegger, tanto en los estudios sobre mística medieval, es un libro temprano de Heidegger, como en sus escritos posteriores a Ser y Tiempo, ¿no? En la segunda parte de Heidegger, que estudia bastante la mística él también, ¿no? Entonces hay como una contienda ahí entre el Dios racionalizado por la teología y el Dios de la experiencia de los místicos, ¿no? Bueno, y hay que hacerlos dialogar, porque no es que uno excluya al otro, sino que uno incluye al otro, ¿no? Tampoco puede haber teología sin mística. Pero sí puede haber mística sin teología, fíjate vos, Lucas. Bueno, por eso te digo que es un camino extraordinario. O sea, yo elegí 4 filósofos contemporáneos en mi tesis para hablar de estos temas, pues podría haber elegido otros. Elegí al español Miguel de Unamuno, a Einstein, a Emmanuel Mounier y a Henri Bergson. 2 franceses, un español y una alemana. Y creo que el formato filosófico de ellos no se entiende sin lo místico, ¿no? Hay, hay de fácil, digamos, de fácil y difícil sería. Entonces, la filosofía siempre ha entrado en diálogo con la dimensión mística. Es decir, Platón participaba de los misterios eleusinos,
que era un movimiento místico muy elitista de su época, y solamente participaban ciertas personas de mucho rango en la ciudad, ¿no? El gran Platón, o sea, también era amante de la mística. Y la palabra mística, ¿sabes de dónde viene, Lucas? ¿De dónde Viene viene? viene de la palabra griega mío, Sí, mío, que significa tanto abrir como cerrar los ojos. claro, Abrir y cerrar los ojos a la realidad, ¿no? sí, sí, sí. Y a la divinidad. De ahí viene místico, misterioso, misterio, mito. Todos tienen la misma raíz. Dijiste Platón, los misterios eleusinos, nunca lo había escuchado. Había escuchado así que Ah, sí, forma parte del orfismo, pero no misterios eleusinos, ¿qué es eso? ¿Cómo que eleusinos? Eleusinos. Bueno, Misterio de Eleusinos era una rama, digamos, de mística de los griegos, que sí tenía una especie de relación con el orfismo, pero el misterio de Eleusinos era como más, ya te digo, como más mistérico, ¿no es cierto? Era como, bueno, esto solamente los elegidos pueden participar de estos misterios eleusinos. ¿De qué se trataba? No sé, pero ahí acordate que estaban eh, las bacanales, había muchas fiestas en el pueblo griego, fiestas del pueblo incluso, en donde mm, el ser humano se entusiasmaba. ¿Sabes de dónde viene la palabra entusiasmo? Ah, En Zeus, en Dios. El entusiasmo es cuando vos estás divinizado, estás como en esa onda, en esa emocionalidad, en donde puedes decir que estás en Dios. Bueno, ellos lo vivían. Y el entusiasmo griego, bueno, desenfrenado, a veces, bueno, orgías, había de todo, pero eh, tenía que ver con esta necesidad de relacionarse con lo misterioso, lo que no entendían todavía, ¿no? Pero que, bueno, iba preparando el terreno para lo que iba a venir después, en la historia, ¿no? qué lindo, Inés. Bueno, creo que estoy muy contento con esta entrevista, creo que salió muy bien. Quería cerrar, a ver, ya me hablaste un poco de los seminarios que hace el instituto. Si me lo quisieras vender, si alguien dice, bueno, estoy interesado, cómo es, qué autores se tratan, dura un año, dura unos meses, contame un poco para venderme el seminario. Bien, o sea, yo no soy muy adicta a vender, pero bueno, yo estoy convencida de que la persona que sigue a los movimientos personalistas, que hay muchos en este tiempo, gracias a Dios, no muchos, pero varios, es porque siente un llamado, ¿no? Y el llamado no es solamente porque te lo vendieron, es una necesidad espiritual, Cristian, Lucas, perdón, es una necesidad interior, ¿no? Entonces voy a decir, ah, esto, ¿de qué habla esta gente, no? Eh, ¿Por qué hacen un seminario sobre la vulnerabilidad? Este año va a ser sobre la pedagogía personalista en relación con, bueno, todos los desafíos de este tiempo, ¿no? Ya tenemos 4 o 5 fechas ahí para el segundo semestre. Y, y bueno, todavía no quiero decirte el título ni tampoco los disertantes porque es una sorpresa. Así que, pero estamos en ese trabajito que es bastante detallista, ¿no? Con mucha paciencia. Qué lindo, qué lindo. Y a ver si entendí bien. ¿Son clases individuales o uno paga un seminario y participa de varias clases? ¿Cómo es eso? Claro, los seminarios en general son, de nuestro instituto, son
un encuentro cada 20 días, o cada 3 semanas, o cada 4 semanas, de 2 o 3 horas. Entonces, si vos querés, al final, bueno, se te da un certificado de asistencia, incluso todos los últimos seminarios nosotros lo hacemos en alianza con la Universidad Católica de Córdoba, también con el Observatorio de Responsabilidad Social para América Latina y el Caribe de la UNESCO, ORSALC, así que trabajamos como aliados siempre. Y bueno, la participación es así, o sea, una persona habla unos 40, 45 minutos y luego se abren las preguntas, el espacio de preguntas, y a veces duran más las preguntas que lo que dijo el disertante, ¿no? Bueno, están subidas a nuestro canal de YouTube, las del año pasado. Bueno, este año seguiremos subiendo contenido. También tenemos un canal ahí para ver. Y el primer encuentro que tuvimos en el 2009, si no me recuerdo, fue un curso que dio el profesor Burgos en Córdoba. Y está en nuestro canal de YouTube, sobre las miradas del personalismo en el siglo XX, fíjate vos. En el siglo XXI, perdón. Qué lindo, qué lindo. Ay, vos sabés que me acaba de quedar pendiente la pregunta que no quiero dejar de hacerla. Si tenés tiempo, perdón. ¿Qué relación tenés con la AEP? Con la Asociación Española de Personalismo. Entiendo que vos también Amigos, amigos totalmente, amigos de muchísimos años. Es más, la EP y el Instituto Munier nacen en el mismo año. En el mismo año. Yo no sé si la EP un año después, 2005, y nosotros en el 2004, ahí estuvimos. Y luego, bueno, ya en el 2012 nace la IP, ¿no? Que es la Asociación Iberoamericana de Personalismo. Y ahora tenemos el Congreso Mundial de Personalismo en Madrid, ahora en julio, a fines de julio. Ahí bueno, vamos a estar, si Dios quiere. muchas gracias, Inés. La verdad, un placer escucharte. Bueno, los invito al seminario, a seguir las actividades del instituto, a hacer el Congreso Mundial, que es ahora el 20 de julio, que yo estoy viendo, porque son después, cuando terminen las vacaciones de invierno. Yo tengo que trabajar esos días, pero quiero participar. Ah, bueno, bueno, Va a estar. pero también está el formato híbrido, así que Sí, sí. Bueno, también igual podés a Madrid no voy seguir a. las conferencias que te interesan o participar como ponente. Sí, sí, yo voy a Aunque yo hacer. creo que ya se cerró la convocatoria, se cerró la fecha ya creo. Sí, sí, yo voy a hacer mi ponencia, voy a darla. O sea, estoy inscrito, Ah, bueno, muy aprobado bien, muy la bien. ponencia. Pero Te voy a creo escuchar, te que, voy a escuchar, Lucas. igual creo que pueden inscribirse para escuchar el congreso, para También, también, sí, 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 bien. sí. Hermanos, Bueno, los invito al seminario, los invito a participar del congreso y síganme para más contenido. Haremos más videos próximamente. Bueno, hasta luego, hermanos. Chao, chao. hasta luego. Chau, chau.